nacionalidad dominicana e identidad nacional en la educación de valores, una investigación de Pencien San Ben. Poder y dinero en la base de los paradigmas. El reconocimiento de la sociedad humana como resultado de la necesidad de la vida solidaria o del gen egoísta para comprender la construcción de la civilización humana, la coyuntura actual de crisis financiera global está redefiniendo las políticas públicas de acuerdo a los intereses políticos económicos que ya el fin del socialismo real dejó a la vigencia hegemónica del neoliberalismo, cuyos efectos concentradores de la riqueza han sido estudiados por Tomás Piketty, ampliamente discutidos por los círculos académicos. La comprensión de los procesos político-económicos permitirá a los estudiantes una capacidad de crítica de las relaciones internacionales y el rol de la República Dominicana en el concierto de naciones del mundo. Las perspectivas de un análisis comprensivo de las relaciones internacionales deberán relacionarse con las condiciones cotidianas de convivencialidad en la República Dominicana y su entorno caribeño. La ideología como generadora de paradigmas. Existe un esfuerzo de comprensión del fenómeno de la civilización humana y, por lo tanto, reconocen a uno u otro principio como el generador del progreso humano. Produce el fenómeno de la ideología, que insiste en la distribución de los beneficios del progreso humano en unas élites en detrimento de grandes masas marginadas por el progreso humano. Para introducir a esta realidad, recurrimos a la doctrina social de la Iglesia Católica, que es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política y económica de la humanidad, basado en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica. El compendio de la doctrina social de la Iglesia y el catecismo católico la definen como un cuerpo doctrinal renovado que se va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia. Los principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia son los siguientes. Dignidad de la persona humana. Según la doctrina social de la Iglesia, la persona humana, por estar hecha a imagen y semejanza de Dios, posee una dignidad que la hace superior a los demás seres creados. Primacía del bien común. Un sentido de pensar en el bien de todos los individuos, sin quitar ni el sentido de sociedad ni de unicidad. Destino universal de los bienes, solidaridad y respeto a la propiedad privada. Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos. Esto significa que cada persona debería tener acceso al nivel de bienestar necesario para su pleno desarrollo.
Este principio tiene que ser puesto en práctica según los diferentes contextos sociales y culturales, y no significa que todo está a disposición de todos. El derecho de uso de los bienes de la tierra es necesario que se ejercite de una forma equitativa y ordenada, según un específico orden jurídico. Este principio tampoco excluye el derecho de la propiedad privada. No obstante, es importante no perder de vista el hecho de que la propiedad solo es un medio, no un fin en sí misma. Principio de subsidiariedad. Se refiere a la protección a las sociedades intermedias, especialmente a la familia. Con este criterio se pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma. Participación social. Consiste principalmente en un compromiso del cristiano en promover una sociedad más conforme con los designios de Cristo. Cultura de la vida y de la calidad de vida. Condena a toda forma de atentado contra la vida humana, aborto, incluso en caso terapéutico, eutanasia, genocidio, homicidio, suicidio, etc. Y promueve que la persona tenga todas las condiciones necesarias para vivir: educación, trabajo, alimentación, salud, etc. La existencia de la ley moral. Para la Iglesia, la ley moral se deriva de tres fuentes: la revelación, el magisterio social y la conciencia. Las personas, por su misma dignidad, deben conservarla cumpliendo con sus deberes, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. La equidistancia de la doctrina social de la Iglesia aporta la capacidad crítica del orden social capitalista, ya que se fundamenta en los valores más sensibles de la cultura dominicana, aunque deben respetarse otros valores de la convivencialidad desarrollados alrededor de los derechos humanos. Sería un verdadero ejercicio de formación cívica alrededor de los conceptos de justicia social y de la dignidad humana, la simplificación de paradigmas en las ciencias sociales. En la siguiente presentación de los paradigmas científicos de las ciencias sociales y sus componentes, encontramos los esquemas esenciales de los principales positivistas, marco interpretativo y el crítico. Las dimensiones que se detallan son ontología, epistemología, metodología e intereses. La revisión de los paradigmas aplicados en ciencias sociales resulta en las contradicciones entre las diferentes cientistas sociales. El mantenimiento de la división clasista. La crisis económica global ha exacerbado estas divisiones ideológicas y ha producido un renacimiento de los estudios sobre los efectos perniciosos de la avaricia capitalista. Por lo tanto, los análisis desde la perspectiva sociocrítica asociada a un enfoque marxista han construido
una serie de teorías que explican el fenómeno de la exclusión en el sistema educativo de la sociedad capitalista, conocidas como teorías de la reproducción. Para adentrarse en el estudio de estas teorías de la reproducción, debemos señalar que se trata de un grupo que reúne diferentes escuelas de pensamiento. En palabras de la profesora María del Huerto Ragonesi, todas comparten el cuestionamiento a las teorías que ven a la educación y a la escuela como un factor de movilidad social. En general, sostienen que la educación es una institución social cuyas funciones están directamente vinculadas a los intereses del capitalismo occidental, dirigido a mantener la división social del trabajo y a sostener relaciones de explotación y de dominación de una clase sobre otra. El argumento central de las teorías reproductivas es que resulta imposible comprender la educación fuera de los acontecimientos sociales. La educación favorece la reproducción cultural, ideológica y social, y de esta forma mantiene las relaciones sociales que se dan en el capitalismo. Desde esta mirada, la escuela no contribuye al cambio social. En consecuencia, las teorías reproductivistas basan sus afirmaciones en datos que arrojan investigaciones de base empírica y en el supuesto general de la clase social a la cual pertenece el alumno determina el éxito o el fracaso escolar. A partir de esta premisa, los teóricos del reproductivismo atribuyen a la escuela la función de reproducción de las desigualdades sociales en las sociedades de clases. Todas las teorías reproductivas se ubican históricamente entre las décadas del 60 y del 80 del siglo XX. Reconocen como condiciones de reproducción a situaciones históricas y sociales que expresan el desencantamiento acerca de las promesas de progreso social y personal que ofrecía el capitalismo en los países de la Europa occidental. La crisis del Mayo francés de 1968, entre otras. El grupo de las teorías de la reproducción reúne diversas escuelas. Una de ellas es la teoría del sistema escolar como violencia simbólica, cuyos referentes fundamentales de extracción francesa son Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron. Sus obras más destacadas, Los herederos, Los estudiantes y la cultura, y luego La reproducción, ponen el énfasis en el modo en que el sistema de enseñanza constituye un sistema de reproducción y dominación cultural. La teoría de la educación como aparato ideológico del Estado, de Louis Althusser, constituye otra vertiente de este grupo de teorías que pone el énfasis en la escuela como una institución del Estado burgués organizada para sostener y perpetuar las relaciones de dominación entre las clases a través de la imposición ideológica. Su obra Ideología y aparatos ideológicos del Estado, publicada en el año 1970, es su trabajo fundamental. En tercer término puede citarse la teoría de las redes de escolarización en Francia, cuyos autores Christian Baudelot y Roger Stablet, también franceses, aportan datos empíricos para sostener la teoría de Althusser y despliegan una explicación acerca de la existencia de dos redes de escolarización en Francia, a las que concurren estudiantes de sectores sociales diferenciados. Por último, la teoría de la correspondencia, cuyos autores son Samuel Bowles y Herbert Gintis, basándose en ideas althusserianas, desarrollan en Estados Unidos un estudio al que denominan teoría de la
correspondencia. Sostiene la tesis de que la educación formal es funcional al sistema capitalista, aun cuando todas estas teorías coinciden en sostener que la educación favorece la reproducción social, ideológica y cultural, mantienen entre sí algunas diferencias que se expresan en distintos aspectos, los que sucintamente se exponen a continuación. El impacto de los paradigmas en educación, la revisión de las políticas públicas. El desarrollo del paradigma de la inclusión debemos ir a la periferia del mundo educativo, ya que el desarrollo de este viene de la mano de la definición de normalidad para la educación tradicional. Es una dinámica recurrente en los modelos históricos, ya que las posiciones antitéticas terminan siendo ejecutadas por los opuestos. Vemos cómo la exclusión provocada por el capitalismo en el sistema educativo es introducido en el mismo mediante la reclamación de inclusión, contraviniendo la lógica inicial de producir la mano de obra calificada para servir en el nuevo orden industrial capitalista. Recurrimos a la obra de Pilar Arnés para recorrer el desarrollo de la inclusión hasta convertirse en tópico de las políticas públicas con la declaración de Jontienne. En el primer capítulo de su obra, intitulado De la educación especial tradicional a la integración educativa, Arnés explica desde los orígenes de la educación especial hasta lo que actualmente se conoce como integración educativa, poniendo atención tanto en los cambios producidos en el ámbito conceptual como en el práctico, logrando articular de manera breve y sistematizada el análisis sobre los orígenes de la educación especial, que se ha configurado a lo largo de los siglos como una disciplina dirigida a atender a las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Se ubica a finales del siglo XIX y explica cómo la educación especial nace asociada a la medicina y a los importantes avances de la disciplina. Menciona los trabajos de Esquirol, Itard, de Crowley y Montessori, entre otros, como los que más aportes hicieron en esa época al conocimiento de la educación especial, sobre todo al conocimiento y comprensión del retraso mental y a la aparición de tratamientos de corte médico-pedagógicos para la infancia anormal. De igual manera, Pilar Arnés destaca las aportaciones de Binet y Simón, que introdujeron la psicometría en el estudio de los deficientes mentales y que crearon la primera prueba para medir la inteligencia. Asimismo, recupera el concepto de coeficiente intelectual creado por Stern, que proporcionó un gran impulso a la evaluación psicométrica y que dio lugar a nuevas pruebas. Estas favorecieron la clasificación y la etiquetación de las personas en normales y anormales y las adscribían a escuelas regulares o especiales en función de su coeficiente de inteligencia. Este periodo fue conocido como la era de la institucionalización, ya que se caracterizó por la escolarización de niños anormales en los centros de educación especial. Un segundo momento que presenta la autora es conocido como la era de la normalización. Pilar Arnés nos muestra cómo durante las décadas de 1960 y 1970 ocurren algunos acontecimientos que modifican la percepción de las personas con déficit. La Declaración de los Derechos Fundamentales del Deficiente en 1971, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
y otros fallos judiciales que tuvieron lugar en la década de los 70. Trascendieron y reafirmaron que las personas con retraso tenían los mismos derechos que los demás ciudadanos. A partir de este momento, señala la autora, se buscó solucionar la situación de segregación en que se tenía a los sujetos que padecían de algún déficit. La finalidad de curar o rehabilitar a estos sujetos se modificó por la de hacer que adquieran las habilidades y actitudes necesarias para desenvolverse en su vida adulta. Arnés menciona a autores como Nietzsche, Wolfensenberg, quienes hicieron algunas aportaciones a los principios de la normalización. La autora explica cómo este principio de normalización da lugar a los conceptos de integración y de necesidades educativas especiales. El principio de integración establece el derecho a recibir una educación adecuada a las características individuales de cada alumno y deja atrás la segregación y el etiquetaje. Por otra parte, el concepto de surge por primera vez en el informe Warnock. Sustituye los adjetivos como deficiente, disminuido y otros utilizados en la educación especial por una alternativa que inspira un cambio conceptual más profundo y que se refiere al reconocimiento de la heterogeneidad de los alumnos. Este concepto pone en primer plano las necesidades educativas de que el alumno necesita aprender cómo y en qué momento. El libro se complementa con los modelos de evaluación que han predominado tanto en la era de la institucionalización como en la era de la normalización. Asimismo, ubica el concepto de la educación especial en el marco de la integración escolar. Este apartado finaliza con la diferenciación de los presupuestos teóricos y las prácticas educativas de la educación especial divididas en dos modelos. A. El modelo del déficit o modelo médico psicométrico, que corresponde a la era de la institucionalización. Y B. El modelo curricular, que comprende la era de la normalización. En el segundo capítulo, Educar en y para la diversidad, la autora aborda el concepto de diversidad y explica el significado que entraña educar en y para la diversidad a partir del planteamiento de la educación inclusiva. Nos ofrece sus reflexiones acerca del significado del término diversidad, término que pretende acabar con todo tipo de discriminación, expresiones despreciativas y malsonantes, así como abrir un amplio abanico al ser diferente. En un sentido más amplio, Arnés señala que la palabra diversidad no debe traducir en nuevos planteamientos de solidaridad, de tolerancia y de nuevas prácticas. Arnés señala que la palabra diversidad se debe traducir en nuevos planteamientos de solidaridad, de tolerancia y de nuevas prácticas educativas que permitan enfrentarse a la pluralidad y a la multiculturalidad del alumnado. Desde la mirada de la atención a la diversidad, la autora señala que la escuela debe ser inclusiva, es decir, ningún alumno debe ser excluido de la escuela ordinaria, pero a la vez se debe reconocer la diversidad y respetar las diferencias individuales. Para la autora, los estudiantes pueden presentar en un contexto educativo diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas, diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de ritmos, diversidad de intereses motivacionales y expectativas, diversidad de capacidades y de ritmos de desarrollo. Asimismo, nos presenta una serie de indicadores asociados a la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad de sexos,
La diversidad ligada a factores intra e interpersonales y la diversidad de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o sobredotación. Considerando lo anterior, para Agnès, educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene derecho, lo que conlleva desarrollar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco y dinámica de trabajo para todos. Conjuntamente agrega que educar en la diversidad expresa la manera de educar para una convivencia democrática, donde estén presentes la solidaridad, la tolerancia y la cooperación dentro y fuera del aula, donde los ciudadanos sean capaces de convivir y cooperar con el que es diferente por cualquier razón o circunstancia. La autora propone la realización de un proyecto educativo y curricular atento a las diferencias individuales, lo que llama una educación inclusiva. Hace referencia al concepto de inclusión de una manera amplia al señalar que todos los niños necesitan estar incluidos no solamente en la escuela ordinaria, sino en todos los espacios de la sociedad. En este proyecto se prevé que todos los alumnos realmente estén involucrados y que participen en la vida escolar, enfatizando así el sentido de la comunidad. Entre los principios de la educación inclusiva, la autora menciona los siguientes: clases que acogen a la diversidad, un currículum más amplio, enseñanza y aprendizaje interactivo, el apoyo a los profesores y la participación de los padres de familia. Asimismo, la autora recoge algunas decisiones que se requieren para el proceso del cambio al interior de los centros educativos. Finaliza el capítulo con la exposición de algunas estrategias para atender la diversidad del alumnado que proponen autores como Gimeno y Ainscough. En el tercer capítulo, nuevas perspectivas curriculares para la atención de la diversidad, se presentan las perspectivas curriculares asociadas a las distintas propuestas que han configurado a educación especial en su trayecto educativo. Al mismo tiempo se presenta el diseño de los proyectos educativos de centro, propuesto por Serafín Antúñez, y el proyecto curricular de centro que propone la autora como alternativas para organizar el currículo para atender la diversidad. También recoge las principales experiencias de las reformas relacionadas con la educación especial en diferentes contextos. Abarca desde los diseños curriculares de la educación especial tradicional hasta las novedades en las reformas emprendidas en algunos países europeos y de América del Norte que giran alrededor del movimiento de la integración escolar. Nuestra autora explica que en el caso de la educación especial tradicional, los currículos han organizado los saberes que deben ser enseñados. Estos fueron elaborados por asesores nacionales y por expertos universitarios que transmitían las propuestas a los profesores para que fueran puestas en práctica sin consultarles en su proceso de elaboración y posterior aplicación. De acuerdo a Agnès, el resultado de esto ha sido una serie de planes prescriptivos basados en una concepción médica terapéutica que deben ser aplicados en los centros, desarticulados de los planes ordinarios que responden a campos específicos del saber. Entre los programas de la autora destacan los siguientes: actividades de la vida diaria, la educación para el trabajo, programas de la enseñanza de conductas no incluidas en los programas educativos, el diseño curricular de West Virginia Assessment and
Tracking System, el diseño de Berder Beretuti y los programas de desarrollo individual. Si bien estos programas fueron de ayuda en los primeros momentos de la educación especial, señala la autora, también es cierto que difícilmente se podían integrar sus objetivos con enseñanzas del resto del alumnado. Estas limitaciones y otros elementos relacionados con la necesidad de integración de los alumnos con el NEE abrieron la posibilidad de plantear nuevas propuestas educativas. Estas nuevas propuestas se centran en el valor de los centros educativos como compensación de las desigualdades de los alumnos. La autora plantea que los centros educativos deben hacer uso de la planificación de la enseñanza para atender las características individuales y diversas de sus estudiantes. Desde este planteamiento se habla de un círculo abierto y participativo que reorganice las condiciones de cada centro y que atienda de manera colegiada la realidad y la cultura de los alumnos. Arnés nos habla de un nuevo modelo de escuela comprensiva que atienda las diferentes necesidades de los alumnos que asistan a la escuela y en el que se involucren profesores, estudiantes, padres y diferentes entidades sociales en una comunidad educativa. Para desarrollar este modelo, la autora propone desarrollar el interior de cada centro un proyecto educativo y curricular. Se apoya en el modelo de proyecto educativo de centro, PEC, que propone Serafín Antúñez, y lo vincula con el proyecto curricular de centro, de tal forma que ambos constituyen el proyecto de un centro en el que se manifiestan las decisiones tomadas, tanto administrativas como curriculares. En el capítulo se detallan cada uno de los elementos de ambos proyectos y se sintetizan algunos indicadores que sirven de referencia para su elaboración. La programación de aula es el último capítulo de la obra de Arnés. En él se hace referencia a cómo debe ser la respuesta curricular en el aula, la valoración de la programación curricular para atender a la diversidad, la forma de adecuar los elementos del currículum y la adaptación de unidades didácticas. A partir de señalar las deficiencias observadas en los currículos estandarizados y cerrados, la autora presenta una nueva perspectiva holística, constructiva de currículo. Desde esta perspectiva se reconoce que el contenido que hay que aprender debe tener en cuenta la dinámica propia de la comunidad y, por otra parte, que la información que se requiere aprender y usar sea significativa para cada alumno. Los alumnos deben participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el profesor se debe desempeñar como un mediador de ese proceso. En el aula deben abundar los proyectos y las actividades de la vida real, en donde se potencie la cooperación e intervención de los alumnos. La autora sostiene que la programación del aula, adecuada a la diversidad de los alumnos escolarizados, es un elemento fundamental que orienta y guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta programación del aula incluye todas las unidades didácticas de cada una de las materias que conforman el currículum. Arnés define como unidad didáctica a la unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje bien articulado. De manera general, la unidad didáctica contiene objetivos, contenidos, actividades de enseñanza, actividades de evaluación, materiales y formas de agrupar a los alumnos. Arnés cierra el capítulo con algunos ejemplos y sugerencias para la elaboración de unidades didácticas. Es indiscutible que el libro que presenta Pilar Arnés es un aporte importante para la atención a la diversidad en los centros escolares. Sin embargo, la autora deja a un lado
las condiciones de posibilidad que se pudieran dar al interior de los centros para que la propuesta que plantea se pudiera realizar. Me refiero a las siguientes. ¿En cuántas escuelas habría la disposición de elaborar un proyecto en donde se involucren los actores que se sugieren? ¿De qué tiempos dispondrían los profesores para realizar un proyecto de centro considerado como los elementos mencionados? ¿En cuántas escuelas se tienen las condiciones de infraestructura y un número de alumnos que permita pensar en las necesidades de cada uno de ellos? ¿Con qué voluntad política se cuenta para que los profesores puedan desarrollar la dinámica exclusión-inclusión en el capitalismo moderno? Punto.